Vamos al libro de Mateo, capítulo número 14, versículo 22. Hay varios escritores que lo narran de diferentes maneras, pero este me causa mucho más forma de imaginarnos un poco más. Nos da ese pie a imaginarnos lo que sucedió en ese momento. Repito, Mateo capítulo número 14, versículo número 22. Leemos en el nombre del Padre, del Espíritu, el Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Recordemos que Jesús era bastante popular y lo seguían muchas multitudes de gente. Sin embargo, él salió a despedir la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y en la barca estaban en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano, asistió a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Esto me da a mí a entender varias cosas. Y parto desde la perspectiva opuesta de algunos predicadores que se enfocan en lo que es Pedro y lo que hizo Pedro como típico sanguíneo. Sanguíneo es el que va, el que dice primero, el que interrumpe a los demás, el que anda siempre dando la primera opinión. Ese es una de las características de Pedro. Sin embargo, además de esa característica muy particular de Pedro, que fue el que rápidamente Jesús iba a ser arrestado, él inmediatamente le cortó la oreja a Malco, y vemos un Pedro impulsivo, lo suficiente como para hacer ciertas locuras. Entre esas está pedir andar sobre el mar. Yo parto de la postura de que él tuvo la suficiente fe como para andar en las aguas, porque ahí no menciona que se ahogó ni que se estaba ahogando, sino que empezó a hundirse. A hundirse no dice todo el cuerpo, ni tampoco dice poquito, pero solo empezó. Es decir, que si estaba de pie, un poquito. Entonces, de allí parto. Una de las cosas que veo en este capítulo de Mateo, capítulo número 14, versículo 22 en adelante,
es que Pedro tenía la suficiente confianza en Jesús como para probar que él era Jesús, porque ciertamente lo escucharon de lejos. Él no llegó cerca, él llegó lejos, porque le consideraron un fantasma. Él no vieron totalmente a Jesús, vieron solo la silueta. Eso quiere decir que estaba o muy oscuro o muy lejos. Sin embargo, yo parto de que estaba muy oscuro porque era medianoche aproximadamente, y que ellos conocían a Jesús, pero sobre todo Pedro es el que resalta allí. Y muchos dicen, hombre de poca fe, hombre que dudó de Dios. Pero yo digo que él no dudó de Dios. Él tuvo la oportunidad de probar la bondad de Dios y además lo sobrenatural de Dios. Porque Jesús mismo no le dijo, ven acá. Él pidió andar sobre el mar. Ni siquiera Jesús lo llamó y le dijo, atrévete. No, él dijo, lo propuso, si eres tú, manda a que yo camine sobre el mar. Porque él era un imitador de Jesús, un seguidor de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Andando sobre las aguas. Yo también quiero andar sobre las aguas. Manda a que yo camine. Sin embargo, en medio de ese camino se empieza a hundir. Y algo bastante que me gusta, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Todos tenemos miedo en algún momento. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asistió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algo entra en escena muy interesante. Primero estaban lejos y luego estaban muy cerca. Pero se sigue viendo lejos porque dice que hasta que no subieron en la barca, no se calmó el viento. Eso quiere decir que siguió caminando con Jesús sobre las aguas. Solo por un momento no caminó sobre las aguas, empezó a hundirse, sino que continuó caminando sobre las aguas. Eso quiere decir que nosotros podemos experimentar lo sobrenatural de Dios en todo lo que imitamos de Jesús. Él andó sobre el agua, yo también quiero imitar a Jesús. Algo muy parecido con lo que pasa con Eliseo. Eliseo emitió a su maestro Elías. ¿Qué le dijo Eliseo cuando él fue subido en un torbellino al cielo? Yo quiero tu doble porción. Sin embargo, él le dice, hasta si tú ves cuando yo suba, tendrás tu doble porción. Y cayó la capa sobre Eliseo. Y lo primero que hizo fue probarla. El Dios de Eliseo, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, le pido que se dividan las aguas. Y sacudió la capa y le dio sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Se dividieron las aguas. Experimentar lo sobrenatural de Dios, muchas veces o gran parte, nosotros tenemos que provocarlo. Por eso es que nosotros hablamos y mencionamos lo que es provocar la presencia de Dios. Muchas veces tenemos sueños, muchas veces no tenemos tiempo, muchas veces queremos hacer cosas y debemos provocar la presencia de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y otra cosa que veo por aquí es que todo lo sobrenatural de Dios consigue creyentes. Jesús tenía 12 discípulos, ciertamente, pero no fue hasta allí que vieron lo sobrenatural de Dios que dijeron, ciertamente es el Hijo de Dios, y le seguían. Ciertamente es
Hijo de Dios. Y yo me pregunto, ¿ellos no sabían que era el Hijo de Dios? No lo habían experimentado de esa naturaleza, de eso sobrenatural. Si Pedro no dice, yo quiero ser como tú, Jesús, enséñame a ser como tú, a imitarte. Ahora, mándame a que camine sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. Fue y regresó. Y los discípulos se quedaron, wow, ciertamente es el Hijo de Dios. Dos cosas bastante interesantes. Uno, debemos provocar lo sobrenatural de Dios. Y dos, debemos imitar a Jesús para que venga lo sobrenatural. Y por último, siempre va a traer más creyentes. Cuando uno ora por salud, ¿quiénes van primero? Los enfermos, ciertamente. Pero naturalmente van los creyentes. Los creyentes son los que van a orar por salud. Yo creo que Él va a orar por mí y yo me voy a sanar. Pero ¿quién realmente cree después de un milagro? El que oye, el que se maravilla. ¡Wow! La hermana estuvo allí durante meses, estando en una silla de ruedas y durante un servicio pudo caminar. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a testificar los no creyentes que estuvieron allí? De lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que experimentaron. Por eso es necesario provocar la presencia de Dios y lo sobrenatural. Y bueno, muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces no va a suceder lo que estamos provocando, pero debemos ser constantes, una y otra vez, así como dice Tesalonicenses, orar sin cesar, clamar sin cesar, imitar a Jesús sin cesar. La palabra de Dios a través de Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, es decir, todo el tiempo vamos a estar predicando. Y en otras porciones dice, sembrar, siempre sembrar. Uno sembró en tierra fértil, otro en la piedra, o el otro en los espinos, y otro sobre las calles. Pero eso me da a mí a entender de que yo debo seguir sembrando. No porque me cayó en tierra de espinos, voy a dejar de sembrar. Yo sigo sembrando y me cae luego en piedra y luego me cae en tierra fértil. Pero nunca debemos dejar de sembrar. Nunca debemos dejar de imitar a Jesús. Imitar a Jesús no es nada fácil, porque ciertamente en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente, pero en el Nuevo Testamento dice, si te dan en la mejilla, dale otra. Si te piden, ve conmigo una milla, ve una milla más. Y si te piden la túnica, no le des solo la túnica, dale la capa. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de Pedro, principalmente de experimentar lo sobrenatural de Dios. Así como Eliseo lo probó. Yo quiero que el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham y de Eliseo divida estas aguas. Y ciertamente lo logró. Se dividió el río. Sin embargo, debemos ser constantes, sin darnos por vencidos, porque muchas veces oramos por una sanidad, oramos por sanidad y no sucede. Es porque Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Pablo tenía un aguijón y dijo, oré 3 veces fervientemente para que se me fuera quitado. ¿Y qué
le respondió Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje bíblico que lo encontramos en Mateo capítulo número 14, versículo número 22 al 33? Que debemos ser constantes en buscar la presencia de Dios y veremos lo sobrenatural. No nos enfoquemos que nos empezó a hundirse, tuvo poca fe, porque ciertamente tenía la suficiente fe como para andar, pero se cayó en el camino y volvió a levantarse y andó sobre el mar, volvieron a la barca y se calmó la tempestad. ¿Por qué digo que debemos orar sin cesar? Porque el principal motivo el cual los discípulos llegaron ahí es que Jesús pasó demasiado tiempo orando, que se le fue en un segundo y se hizo la medianoche. Rápido se le hizo la medianoche. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros orar? 1 hora, 2 horas. Es lo más difícil que se le puede pedir a un ser humano. Más si no hemos experimentado lo sobrenatural de Dios. Es como si estuviéramos hablando a algo que no nos va a escuchar. Y no, Dios, aunque no responda de inmediatamente o haya silencio en medio de su respuesta, no quiere decir que no está escuchando. Dios, a través de su palabra, nombra millones de personas que pensaron que no estaba allí Jesús y estaba. Así como David cuenta en los Salmos, dice, este pobre clamó a Jehová, él le oyó y le libró de todos sus temores. Entonces debemos aprender a ser como Pedro, experimentar lo sobrenatural de Dios. Orar como Jesús, que se nos vaya el tiempo sin saberlo, y además ser constantes en todo lo que oremos. Oremos sin cesar. Y a través de eso vendrán más discípulos, dirán, yo quiero ser como tú, yo quiero ser eso que ella tiene, yo quiero eso, y Dios va a cumplir las promesas en cada uno de los que está en este lugar y de los que le ha prometido algo. Dios no es un Dios que miente, ni es hombre para arrepentirse. Los dejo con este versículo que me gusta bastante. Es una promesa realmente. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios cumple promesas. Dios cumple eso que estás orando, por el cual has pedido por mucho tiempo. Porque Dios es un Dios que está vivo, un Dios que es palpable, un Dios que es sobrenatural. Vamos a levantarnos y orar para que esas promesas sigan en nuestra mente y recordándonos constantemente lo bueno que Dios ha sido con nosotros, recordándonos constantemente lo que debemos hacer, que es creer en su palabra, creer en aquello que nos ha prometido, atrevernos un poco más, así como lo hizo Pedro, atrevernos. Señor, yo quiero orar por este enfermo, vamos a orar por este enfermo. Vamos a orar por esta situación y no guardar
la oración, sino mantenerla allí, orar constantemente, porque lo sobrenatural viene de parte de Dios y siempre trae a nuevos creyentes, a esos que dicen, wow, yo quiero ser como Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra en este momento, Dios. Te pido, Señor, por aquellos que todavía dudan, Señor, de eso que tú respondes, Señor, en medio de todas las dificultades. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, tú nos retas, Señor, al estar en tu presencia, Dios. Te pido, Dios, que aumentes nuestra fe. Te pido, Dios, que sigas, Señor, aumentando, Señor, esas experiencias para conocer lo sobrenatural que es tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, porque tu bondad, Señor, no nos deja, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.